Muchas gracias, gracias por la presentación y también por la invitación al doctor Rodríguez y al doctor Carranza. Esta presentación tiene el propósito de mostrar algunos conceptos relevantes, consideraciones importantes que uno debe de tener cuando trabaja con circuitos impresos en el rango de las microondas que está considerado radiofrecuencias. Muchas veces pensamos que los circuitos de radiofrecuencia pues son únicamente para trabajar el área de comunicaciones, implementar radares, sistemas de comunicación inalámbrico, pero realmente también las radiofrecuencias, las microondas son transmitidas a través de nuestros PCBs, que son finalmente los que permiten el procesamiento y almacenaje y distribución de la información. Eh, Voy a presentar varios temas, dividir la presentación en 5 puntos, algunos conceptos introductorios. Voy a hablar sobre los laminados dieléctricos que se utilizan para implementar los PCBs, después las láminas de cobre que se utilizan para hacer las líneas de interconexión y finalmente les mostraré algunas formas de hacer las mediciones eléctricas de estos circuitos impresos. Finalmente presentaré un par de conclusiones. Bueno, esto que estamos viendo aquí es una oblea de semiconductor. Tiene ahí muchos dados, muchas piezas de silicio que son fabricados para después ser cortados y formar un chip. Ese chip, para tener una cierta aplicación y para poder interconectarse en una plataforma de cómputo, en un aparato, pues necesita empaquetarse. Una vez que se empaqueta, puede ahora ponerse dentro de una tarjeta de circuito impreso. Para eso vamos a hacer un layout. Ese layout pues, puede tener muchísimas interconexiones que permitan la comunicación entre estos chips. Y pues ese layout pues, va a ser muy complicado y después vamos a hacer pues tarjetas con una cierta aplicación. En este caso, pues esta es la tarjeta madre de un teléfono celular, que como ven, pues tiene lugar para muchos chips y tiene muchísimas interconexiones. Bueno, para poder contextualizar cuál es la velocidad a la cual necesita realizarse esta comunicación entre los chips, escogí la tecnología PCI Express para mostrar la tendencia en cuanto a velocidad que se está demandando actualmente en las aplicaciones de cómputo, en las plataformas de cómputo. El PCI Express pues es el estándar que nos permite interconectar diferentes tarjetas, la tarjeta madre con los periféricos, con los sistemas de almacenamiento de estado sólido, etcétera. Fue desarrollado en Intel ya hace más de 20 años y pues inicialmente en el año 2003 se podían transmitir con este estándar hasta 2.5 gigabits por segundo. Fue creciendo, creciendo, vamos ahorita en el PCI Express 6, que puede transmitir hasta 64 gigabits por segundo, y se espera que en el 2025 a 2026 ya se pueda transmitir información a 128 gigabits por segundo, o sea, 128 mil millones de bits cada segundo. Ahora, el bus completo es el que permite la transmisión de esta cantidad de información, pero cada línea de este bus, pues, tiene la capacidad de enviar menos cantidad de bits por segundo, pues solamente sería un carril, vamos a llamarle así, y ha evolucionado desde 2003, punto 25, 250 megahertz, hasta lo que se prevé para el 2025, que son 16 gigabits por segundo por carril. Ahora, si nosotros pensamos que esta interconexión que las interconexiones basadas en el PCI permiten intercambiar información entre diferentes módulos, entre diferentes tarjetas de circuito impreso, pues espera que las interconexiones dentro de los circuitos impresos van a tener una velocidad dentro de un orden de magnitud mayor. Es decir, si yo estoy, por ejemplo, en el PCI Express 3,
yo estaba esperando tener una transmisión de hasta 1 gigabit por segundo, pues dentro de la tarjeta del circuito impreso, un orden de magnitud arriba, tendríamos 10 gigabits por segundo. Y luego si nos vamos a las interconexiones dentro del chip, pues ahí esas van a estar un orden de magnitud arriba. Vamos a tener 1, 10 y 100 gigabits por segundo. Esto es por cada una de las interconexiones. Ahora, cuando nosotros trabajamos con señales, ya sean digitales o sean analógicas, nos interesa mucho el ancho de banda. El ancho de banda es más correcto, más correcto darlo en hertz. Para poder entender cuál es el ancho de banda que yo requiero para transmitir una cierta cantidad de bits por segundo, pensemos en pues, la unidad básica, un bit. Aquí tengo un bit arriba y voy a mandar un bit de 1 y después un 0. Eso lo voy a mandar en un segundo. Significa que esta forma de onda tiene pues 2 bits por un segundo, un 1 y un 0. 2 bits por segundo, entonces tiene una frecuencia fundamental de 1 Hz. Pero si yo tengo un canal de interconexión en el que el ancho de banda sea solamente 1 Hz, pues solamente voy a poder pasar la fundamental. No voy a poder pasar todos los componentes armónicos que permiten definir de manera correcta esta señal digital. Entonces, tengo la fundamental y puedo enviar adicionalmente el primer armónico, que pues tengo que multiplicar la frecuencia de la fundamental por 3. Entonces, la frecuencia límite del ancho de banda que yo requiero para mandar 2 bits por segundo sería 1.5 por 2 bits por segundo, sería 3 Hz. No sé si a lo mejor di la explicación tan básica que más bien confundí en vez de explicar, pero bueno, la regla básica para encontrar el ancho de banda para enviar una cierta cantidad de bits por segundo es simplemente multiplicarlo por 1.5 y ya tengo el resultado en Hz. Entonces regresemos a lo que tenemos en el PCI. En el PCI Express pues tengo, por ejemplo, en la versión 4 del PCI Express del año 2017, teníamos 2 gigabits por segundo por línea. Entonces en PCBs tendríamos 20 gigabits por segundo por línea. Yo aquí voy a aprovechar y voy a corregir esto. Pues aquí tendríamos, sería esto 10, y aquí sería 30. Tendríamos, multiplicamos por 1.5 el 20 gigabits por segundo y pues tendríamos que el ancho de banda requerido para transmitir 20 gigabits por segundo es 30 gigahertz. Ahora, si yo en vez de utilizar una codificación de 0 y 1, utilizo una codificación PAM4, o sea, de 4 niveles en vez de solo 2, puedo disminuir el ancho de banda requerido para enviar la información. En un solo ciclo, en vez de mandar un solo bit, puedo mandar un conjunto de bits, 4 bits, y puedo aumentar la capacidad de transmisión en un mismo canal. Para el PCI Express 7, que es el que va a venir los próximos años, voy a necesitar 16 gigabits por segundo por línea. El ancho de banda, pues entonces sería 16 entre 2 sería 8, lo multiplico por 3, sería 24 gigahertz, que es, imagínense, 24 gigahertz transmitir en FR4, que es el material básico de PCBs, pues es pues una locura, es demasiado alta esa frecuencia. Para poder ver si yo puedo enviar información a través de un canal, la herramienta básica que utilizamos para cuantificar su capacidad es el diagrama de ojo. El diagrama de ojo, si ustedes ya lo han estudiado en sus clases, seguramente, pues nos permite ver qué tan fácil es recuperar niveles 0 y 1 a la salida de un canal de comunicación. Entonces, básicamente, si yo envío una señal de, por ejemplo, 250 MHz en un PCB clásico de FR4, de una longitud del rango de centímetros, pues voy a tener formas de onda
de este estilo, donde es importante ver cómo se va deformando debido al tiempo de subida bien corto de la señal, va variando la señal con respecto a lo que veríamos con un pulso cuadrado. Si yo utilizo un osciloscopio y sobrepongo cada una de estas señales, o sea, básicamente si yo apachurro aquí de la derecha a la izquierda la señal, yo puedo formar esta forma de onda en mi osciloscopio, es que se llama forma de onda en modo persistente, y puedo ver qué tan fácil es recuperar los ceros y unos. Y yo veo que si yo muestreo en este tiempo, que en este caso sería 4, pues puedo identificar fácilmente todos los unos y todos los ceros. Ahora vamos a suponer que yo aumento la frecuencia. Noten que existe una cosa que se llama interferencia entre símbolos, que básicamente quiere decir que todavía no alcanzo el 1, por ejemplo aquí en la forma de onda rosa, y ya estoy cambiando a 0. Luego cambio nuevamente a 1, se mantiene en 1, cambia a 0. Si los cambios son rápidos, si los cambios son bruscos, pues voy a tener una forma de onda distorsionada. Eso se puede cuantificar en un diagrama de ojo y vemos aquí pues que ya se cerró con respecto al que tenía yo anteriormente. Tenía bien abierto el ojo aquí, puedo identificar bien el 1 y el 0, aquí ya se cerró el ojo. Ya tengo menos margen para poder determinar si yo tengo un 1 o un 0. Subimos la frecuencia y vemos que esto empieza a cerrarse. Cada vez va a ser más difícil atinar el punto exacto donde yo puedo recuperar ceros y unos de una señal. ¿Por qué? Pues porque las formas de onda van modificándose debido a que todo circuito eléctrico requiere un tiempo para reaccionar. Este ejemplo es aquí en FR4, pero bueno, es válido igual para cualquier material, para cualquier línea de transmisión o guía de onda, y pues es la herramienta que muchas veces nos vamos a encontrar cuando nos vayamos a la industria. Esto es lo que nos entienden las personas que quieren ver que hacemos funcionar un canal de comunicación en PCB, en radiofrecuencias. Bueno, ahora, ¿qué problema tenemos? ¿Por qué se va cerrando el ojo? Pues porque existen en un PCB retraso y existe atenuación. Todo esto lo vamos a poder analizar utilizando teoría de circuitos. Sin embargo, la teoría de circuitos clásica, la que estudiamos en los libros de análisis de redes circuitales de la licenciatura, pues nos enseñan que, bueno, podemos considerar que en un circuito eléctrico tenemos diferentes componentes concentrados y que son interconectados, pues con conductores que suponemos que son equipotenciales, o sea, que el voltaje y la corriente en cada una de estas secciones azules permanece constante. Eso significaría que la señal no le toma ningún tiempo para llegar desde la fuente hasta cada uno de esos componentes. El problema es que si nosotros hacemos ese circuito muy, muy, muy grande, la, las ondas electromagnéticas asociadas con los voltajes y las corrientes, pues no van a poder reaccionar, no van a poder llegar instantáneamente de un punto a otro. Pensemos que la fuente la tenemos en Ensenada, un capacitor lo tenemos en Cancún y tenemos ahí una línea de transmisión en la que queremos enviar una señal. La señal va a tomarle un tiempo para llegar desde la izquierda hacia la derecha. Para poder analizar los efectos correspondientes, necesitamos estudiar teoría de líneas de transmisión, en la que este circuito es distribuido. O sea, la resistencia y la capacitancia no estarían ubicadas solamente en un punto del circuito, sino estarían distribuidos a lo largo de este. Para poder analizar matemáticamente y utilizando esta teoría de circuitos, pues necesitamos definir algunas figuras de mérito. Aquí les pongo una interconexión, la representación de una interconexión básica de dos conductores. Tengo la entrada a la izquierda, la salida a la derecha. Aplico una señal a la entrada y al aplicarla, pues no toda la señal va a poder ser inyectada. Eso debido a que no siempre voy a poder alcanzar un acoplamiento perfecto. Entonces, cuando yo aplico una señal a la entrada, va a existir una cierta reflexión.
Y una vez que entra y se inyecta la señal, pues va a tomarle un tiempo llegar al final y voy a tener una salida. Yo voy a tener dos funciones de transferencia principales para poder determinar la respuesta de esta interconexión. Las funciones de transferencia son la pérdida por retorno, que básicamente me dice qué tanto de mi señal se está reflejando con respecto a lo que estoy aplicando, y la pérdida por inserción, que me dice qué tanto estoy transmitiendo con respecto a lo que estoy enviando, o sea, qué tanto está llegando con respecto a lo que estoy aplicando. Entonces, idealmente, en teoría de circuitos básica, clásica, pues suponemos que si yo aplico un estímulo, pues independientemente de la frecuencia que sea, no se va a reflejar, todo lo voy a poder inyectar. Entonces, la magnitud de la reflexión es 0 en escala lineal. Y la transmisión, pues va a tener una magnitud de 1. O sea, todo lo que tengo al final, pues es lo que estoy aplicando a la entrada. Y adicionalmente, la fase de la función de transferencia que me representa la pérdida por inserción, o sea, la salida sobre la entrada, supongo que no tiene ningún desfasamiento, o sea, es 0. La fase de lo que sale es la misma fase de lo que entra. En la realidad no pasa eso. En la realidad lo que ocurre es que yo tengo una pérdida por retorno que se va acentuando al aumentar la frecuencia y al aumentar efectos que ahorita les voy a comentar, y la pérdida por inserción también va aumentando, o sea que ya no voy a tener 1 al final cuando haga yo el cociente entre la salida y la entrada, sino que la pérdida por inserción me dice que cada vez menos de la señal va a ir llegando conforme yo aumente la frecuencia. Igual, ahora vamos a dar un repaso, que seguramente ustedes ya lo han visto esto, pero bueno, aquí repasaremos un poco a qué se debe esta pérdida por inserción. Igualmente voy a tener que la fase de la salida, pues va a tener un cambio. Ya voy a tener un retraso conforme aumente la frecuencia. Conforme aumenta la frecuencia, voy a tener cada vez más grados de desfase entre lo que sale y lo que voy aplicando. Ahora, aquí seguramente ustedes ya tendrán la pregunta, ¿cuándo puedo utilizar teoría de circuitos clásica y cuándo puedo utilizar teoría de circuitos de línea de transmisión? Pues eso depende de qué tan larga es la señal con la que estoy trabajando. ¿Y qué tan larga es la señal? Pues se cuantifica mediante su longitud de onda, la longitud de onda, o sea, la longitud espacial que tiene esta señal. Y está representado por la letra lambda. Si yo tengo una interconexión aquí azul y la longitud de onda se compara con la longitud física que tiene la línea, pues definitivamente voy a tener un voltaje diferente. Vamos a pensar en esta roja, en esta onda roja, pues vamos a ver que el voltaje aquí va a ser diferente aquí en la línea y diferente aquí en la línea. Significa que no puedo considerar que esta interconexión es un equipotencial. Esto va empeorando conforme aumenta la frecuencia, pues porque ahora voy a tener más variación a lo largo de la línea. La regla que utilizamos los ingenieros en integridad de señales para saber si debo utilizar teoría de líneas de transmisión o teoría de circuitos clásica es que la longitud física de la línea, si es mayor a 1/10 de la longitud de onda, no me salvo, tengo que utilizar teoría de líneas de transmisión. Ahora, no solamente ese efecto debo de empezar a considerar, sino que si ahora yo trabajo con trazos conductores, con líneas de transmisión, con interconexiones de dos conductores, debo de estar consciente que la ruta que va a seguir la señal va a depender de la frecuencia a la que yo esté trabajando. Imagínense que yo tengo aquí este plano conductor aquí abajo en naranja. Es un plano que dibujé, intenté dibujarlo lo más claramente posible. Y arriba de este plano yo hice una microcinta, hice una tira conductora en forma de U. Aplico una señal a la entrada, aquí entre la tierra, entre el plano de referencia y la entrada de la línea, y luego va a fluir una corriente a lo largo de la línea y tengo una carga que también está referenciada en el plano inferior. Si yo estoy trabajando con bajas frecuencias, yo ya sé que la corriente va a seguir el camino de menor resistencia, el camino más corto.
Sin embargo, ese camino más corto va a hacer que exista un lazo, que si yo lo veo por arriba, si esto yo lo veo por arriba, voy a ver que hay un lazo en el que el campo magnético va a estar cruzando y va a estar originando una caída de tensión a lo largo de mi línea. Eso significa que este lazo es de alta inductancia. Tengo una gran área, o sea, estoy abrazando una gran área con este lazo. Entonces, cuando aumenta la frecuencia, la señal, y disculpen lo coloquial de esto, la señal percibe que es ese camino es de alta inductancia. Y como en alta frecuencia la reactancia inductiva empieza a dominar sobre la resistencia, la corriente ya no se va por el camino de menor resistencia, ahora se va por el camino de menor inductancia. Y para eso tiende a reducir el camino, la ruta que va a formar, va a seguir el camino que minimiza la inductancia. Entonces ahora, pues esto es contraintuitivo, pero es una de las cosas que va a determinar las propiedades de mi línea de transmisión. Ahora, ¿qué tecnología vamos a utilizar para implementar las interconexiones de radiofrecuencia? Vamos a utilizar la tecnología de PCB por una razón, porque es barata, porque es robusta, porque presenta ventajas mecánicas, porque presenta ventajas térmicas, y por eso mismo la industria es renuente a cambiar la tecnología, es renuente a hacer todo en chip, por ejemplo, en semiconductor. Tenemos plataformas de cómputo muy sofisticadas, las de inteligencia artificial. Verán, ustedes abren los servidores y van a tener múltiples tarjetas de circuito impreso en donde las velocidades de propagación son muy altas porque la tasa de generación de información en bits por segundo es también muy grande. Ahora, cuando diseñamos una tarjeta de circuito impreso, muchas veces pensamos solamente en el patrón geométrico, en la ruta que siguen los conductores para interconectar los chips o los circuitos. Pero un aspecto crítico es la sección transversal que tienen estos circuitos. Esta es la sección transversal, es una representación esquemática de la sección transversal de un PCB. Vamos a pensar que si yo tuviera un circuito impreso PCB de doble cara, pues solamente tendría aquí esta parte de arriba, aquí tendría el dieléctrico. Noten que aquí está segmentado para denotar que aquí voy a tener interconexiones que voy a grabar para tener líneas. Aquí tengo el dieléctrico y por aquí abajo tengo un plano de tierra. O sea, el PCB de doble cara que yo puedo comprar en la tienda, pues es solamente la parte de arriba. Sin embargo, los PCBs con los que trabajamos en plataformas de cómputo de alta velocidad, pues tienen múltiples capas. Por ejemplo, aquí veo este sería una capa de interconexiones, después una referencia, después tengo un dieléctrico, después tengo otra capa de interconexiones, después tengo otro dieléctrico y así sucesivamente. Esto es de múltiples capas. Lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a diseñar para cualquier aplicación un circuito impreso de radiofrecuencia es nosotros diseñar cómo va a estar el apilado de nuestros conductores y dieléctricos. Este es, como les menciono, un PCB de doble cara. En la industria de los PCBs a este PCB se le conoce como núcleo o core. Este núcleo core está fabricado en diferentes plantas. Es el que fabrica Rogers, por ejemplo, Isola, Panasonic. Ellos hacen estos núcleos con sus fórmulas aquí de dieléctrico y luego adhieren los conductores. Esto dice copper foil, aquí tenemos los planos metálicos que hacen un sándwich del dieléctrico y este pues es lo que nosotros vemos cuando lo compramos en la tienda. Ahora, esos core, que son, como les digo, nosotros los tenemos que diseñar cuando vamos a hacer un PCB multicapa, los tengo que unir. Y para unir utilizo un material que se llama preimpregnado o prepreg. O sea, yo hago mi núcleo, hago mis interconexiones, las grabo, en el otro núcleo hago también las interconexiones y luego yo los necesito pegar
Para pegarlos utilizo el prepreg, aplico presión, temperatura y aquí ya tengo un PCB con 4 capas de conductor cobre. Estas líneas que están metidas entre dos planos de referencia o de tierra se llaman strip lines o líneas de tira, y las que tengo superficiales se llaman líneas de microcinta o microtira. Finalmente el core y el prepreg son materiales dieléctricos. Este es el corte transversal de un PCB en el que vemos aquí varios planos de tierra. Estos planos de tierra pueden ser utilizados con fines de suministro de potencia o pueden tener la función de suministrar referencia de corriente alterna. Pueden tener diferente potencial, no necesariamente están a 0 volts, pueden tener 5, 10, 15 volts, dependiendo de la aplicación. Y bueno, aquí yo tengo, por ejemplo, aquí estas son dos líneas de cinta, dos líneas strip line diferenciales, en sección transversal, y por aquí abajo tengo otras líneas de cinta puestas en forma diferencial. O sea, estamos viendo que esto en forma transversal significa que las líneas se están metiendo a la pantalla y están saliendo hacia nosotros. Todos esos puntitos negros que están aquí se llaman fillers y son utilizados para reducir la probabilidad de que se incendie este material cuando nosotros lo sometemos a temperaturas altas. Aquí etiqueté cuáles son los niveles metálicos y los niveles de dieléctrico. En la capa superficial existe un material adicional que se agrega que se llama mascarilla de soldadura, que permite proteger las interconexiones superficiales, las que están en las caras de los PCBs. Ahora, ¿cómo construyo estos dieléctricos? Estos dieléctricos se construyen de la misma forma en la que yo hago el colado de un techo en una casa. ¿Qué pasaría si cuando hago el colado del techo de una casa yo lo hago solamente con cemento? No tendría estabilidad mecánica. Para eso se hace una parrilla con varillas que permite proporcionar esta estabilidad que va a necesitar el techo para no venirse abajo. Bueno, lo mismo ocurre en un PCB. Las capas dieléctricas no son solamente hechas de un material homogéneo. Necesitan tener estas varillas que van a darle estabilidad mecánica, y esas varillas se implementan con fibras de vidrio. Esas fibras de vidrio se tejen, las teje un fabricante, las venden como telas. Esas telas después las compra el fabricante del laminado dieléctrico, o sea, el que va a hacer el dieléctrico del PCB, y las impregnan con su resina, que cada fabricante va a tener su fórmula de resina, y también va a seleccionar el tipo de fibra que se requiere para la aplicación específica. Las fibras, como aquí pueden ver en estas fotografías que tomamos aquí en nuestro laboratorio, pueden tener diferentes estilos. ¿Qué quiere decir? Que pueden tener ventanas de diferente tamaño dependiendo de qué tan compacto hacemos nosotros el material. Aquí vemos algunas secciones. Estas son fibras cortadas. Estas son ya el tejido de la tela. Y bueno, aquí sí tomamos algunas mediciones de este tejido en particular. Como les dije, esto hace que no tenga propiedades homogéneas nuestro dieléctrico. Esta es una representación de la sección transversal de una línea de cinta. La parte superior es el plano de tierra superior, plano de tierra inferior. Aquí tengo la cinta. Aquí tengo, va a estar rodeada del material dieléctrico. El material dieléctrico está compuesto por estas fibras que les menciono y adicionalmente de la resina endurecida. Y pues el número de capas de tela y el número y el porcentaje de resina pues va a depender del espesor que nosotros queramos definir para nuestro PCB, para nuestro Printed Circuit Board.
Aquí dice que los dieléctricos del PCB son difásicos y eso se debe a que pues, vamos a tener propiedades dieléctricas definidas por la resina, una permitividad y un cierto factor de disipación y propiedades también para las fibras de vidrio, una cierta permitividad constante dieléctrica y un cierto factor de disipación, diferentes. Ahora, cuando yo propago una onda electromagnética, nosotros estamos acostumbrados nos acostumbraron en la licenciatura a pensar que las señales solamente en términos de voltaje y corriente, pero finalmente el voltaje y la corriente son manifestaciones del campo eléctrico y del campo magnético. Ese campo eléctrico, por ejemplo, que estoy mostrando aquí en esta ilustración, va a interactuar con el material del que está formado mi circuito impreso. Esa interacción va a ser lo que origine el retraso y la pérdida de energía, que va a introducir atenuación. Aquí tengo una línea de microcinta. También hicimos la sección transversa, la vimos en el microscopio, puse aquí la fotografía y tengo el plano de tierra. Aquí la microcinta va a llevar la señal, a llevar una corriente, y cuando yo esté enviando información digital, que esté enviando ceros y unos, pues voy a estar cambiando, el campo eléctrico va a estar cambiando de polaridad. Los materiales que están constituyentes de los dieléctricos que forman el PCB, yo los puedo representar utilizando dipolos eléctricos, que aquí los puse muy burdamente con estas elipses que tienen los símbolos más y menos. Voy a tener dipolos asociados con el laminado dieléctrico, este que les acabo de explicar, el que está formado de las fibras y la resina, y también voy a tener dipolos asociados con la mascarilla de soldadura, porque esta línea de microcinta es superficial. Si ahora yo aplico un campo eléctrico, que aquí lo pongo en rojo, voy a alinear estos dipolos con el campo y con eso el material está siendo polarizado. Si yo ahora cambio la polaridad del campo eléctrico, los dipolos van a seguir la forma del campo, o sea, van a seguir la dirección del campo. Y si esto ocurre a una velocidad alta, pues los dipolos van a empezar a vibrar. Esto origina una corriente que se llama corriente de polarización. Y es la que origina el calentamiento de las tarjetas de PCB por sí mismas. Y ese calentamiento lamentablemente origina pérdidas de nuestra señal, porque en vez de que se esté propagando la energía, se está consumiendo, calentando mi laminado dieléctrico. Bueno, y además pues va a originar obviamente un retraso, porque va a tomar un tiempo el llevar a cabo la polarización de estos dipolos. Esa pérdida se puede cuantificar con el parámetro que ya les he mencionado, que es el factor de disipación, que también es conocido como la tangente de pérdidas del material, y que en los materiales más tradicionales, los más baratos, los que más se han utilizado en la industria en los últimos 60 años, pues puede llegar a tener un valor de hasta 0.02. Ese factor de disipación, que es un indicativo de qué tanta energía se va a perder en ese material, lo voy a multiplicar por la frecuencia y por la capacitancia de mi línea, y voy a poder obtener la pérdida que voy a tener la conductancia, a través de la conductancia que ocurre en el material por la corriente de polarización, y veo que, bueno, un material, digamos, convencional, y pues es válido decirlo, un material barato como el FR4, que es el que podemos comprar nosotros en la tienda, pues ya no es muy bueno a las frecuencias de gigahertz a las que vamos a estar trabajando en las plataformas de cómputo que requieren, pues, transmitir señales de radiofrecuencia. Para eso entonces utilizamos materiales más avanzados, que son más costosos, que son más robustos para enviar información de radiofrecuencia, y pueden tener
magnitudes del factor de disipación de hasta 0.0019, por ejemplo, un material avanzado. Aquí estoy mostrando uno de la marca Rogers, si no mal recuerdo, este es el 5880, que para una línea de cinta se obtuvo esta pérdida por inserción. Noten que, pues idealmente, cuando aquí vemos la frecuencia, si estamos en DC, pues toda la señal va a llegar. Tenemos 0 decibeles de pérdida, pero conforme empiezo yo a aumentar la frecuencia, incluso con estos materiales avanzados, pues ya voy a tener, por ejemplo, aquí una pérdida de ciertos decibeles por unidad de longitud. Fíjense que es una desventaja esto de estar aquí en línea porque no sé si se va entendiendo, no veo sus reacciones. Si gustan comentarme, ¿se va entendiendo? Voy muy rápido, muy lento, está muy básico. Sí. No, de momento pasa que, no sé. De hecho, yo más quería preguntarle, por ejemplo, en este Ajá. caso, los materiales de mayor capacidad, vaya, ¿dónde se pueden conseguir? Porque yo, por ejemplo, aquí en Tijuana yo compro el estéreo, me imagino que es FR4. Sí. En este caso, de mayor calidad, ¿dónde se consiguen esos? Me gustaría saber esa pregunta. Es muy buena pregunta. Mira, los fabricantes principales, bueno, son varios. El más reconocido, digamos, el más popular, son fabricados por la compañía Rogers. Rogers tiene una gran variedad de modelos de materiales que se utilizan para radiofrecuencias y pues nosotros aprovechamos que somos una institución educativa, les escribimos y siempre nos mandan muestras. ¿Por qué les interesa a las compañías mandarnos muestras de sus laminados? Porque finalmente saben que si nosotros como estudiantes trabajamos con estos materiales, cuando seamos contratados por las compañías, pues vamos a escoger los materiales que conocemos, que sabemos que funcionan. Entonces, yo te recomiendo que te metas a la página de Rogers, veas las especificaciones de los materiales dependiendo de la aplicación que tú quieras, la pérdida que quieras alcanzar, y pues le pidas algunas muestras. Y Estamos hablando de PCBs vírgenes, o sea, o ya prefabricados. vírgenes, sí, para que tú los trabajes. Para que ya si tú quieres diseñar tu propio PCB con una casa manufacturera de circuitos impresos, pues ellos te van a decir, tenemos estas opciones de materiales, tenemos estos espesores, tenemos estos conductores, etcétera. ¿Sí? Ahorita voy a puntualizar un poquito más sobre eso. Muchas gracias por estar poniendo atención a la presentación. Muy bien, entonces, ahora, como les estoy mencionando, eh, lamentablemente las líneas de transmisión, cuando las diseñamos para que envíen señales de radiofrecuencia, pues requieran tener una cierta impedancia. Y esa impedancia depende de las propiedades de los materiales que estamos utilizando. Aquí hicimos un experimento en el cual pusimos un montón de líneas en paralelo y en paralelo en un PCB, y aquí ilustré conceptualmente la idea. Pusimos líneas de transmisión en diferentes posiciones a lo largo de un PCB, y sucede que la permitividad efectiva que nosotros medíamos dependía de la posición. O sea, si nosotros determinábamos la permitividad efectiva que experimentaban las ondas electromagnéticas al propagarse en cada una de estas líneas, nosotros obteníamos permitividades diferentes. ¿Por qué? Pues porque las líneas a veces pasaban encima de las fibras, a veces pasaban por más resina, a veces pasaban por fibras perpendiculares a ellas, etc. Entonces, con este experimento vimos que realmente los materiales de PCB, los clásicos que tienen las fibras muy, muy separadas, pues tienen este problema en el rango de radiofrecuencias. Aquí vemos el efecto en la impedancia. Vemos un tejido clásico que es aquí el estilo 1080, que te los pongo aquí, fibras muy separadas. Y luego tengo abajo un estilo avanzado, vamos a llamarle el estilo más caro, porque ya tiene un poco más de tecnología, se requiere un poco más de tecnología para hacerlo. El tejido 2116 es un tejido más cerrado, y vemos pues, que si yo diseño una línea con una cierta impedancia, en este caso fue 64 ohms, pues casi está plana con la posición de mi línea. En cambio aquí,
cuando lo hice en el 1080, pues vemos variaciones sustanciales en la impedancia. ¿Por qué? Pues porque en este caso el material se percibe como más homogéneo, si es válido decirlo de esa forma. Bueno, y no solo eso, nos encontramos con otro problema muy grave. Cuando yo envío una señal, esta señal, cada una de estas fibras la percibe como un defecto. Se ve como una discontinuidad en su propagación. Es como si yo fuera manejando mi coche en una calle y de repente pues, me encuentro con topes. Esos topes van a interactuar con el automóvil y van a ser percibidos por el conductor. Lo mismo pasa aquí con la señal. La señal percibe estos defectos, estas fibras como defectos, y entonces van a ocurrir reflexiones por desacoplamientos puntuales de impedancia. Esos desacoplamientos y reflexiones a ciertas frecuencias pueden interactuar constructivamente. Y se dice que la señal va a entrar en resonancia con el material. Entonces, cuando yo envío cierta información a unas frecuencias específicas, pues yo veo, aquí veo en la parte de abajo la reflexión. Voy a ver que a una cierta frecuencia voy a ver una cierta reflexión cuando pongo la línea a un cierto ángulo, luego voy a ver esa misma reflexión a otra frecuencia cuando pongo la línea a otro ángulo, y si yo voy cambiando los ángulos, voy a ver estos defectos con diferente periodicidad. Las frecuencias de resonancia van cambiando. Estas resonancias son indeseadas. Es un efecto relativamente nuevo observado en los PCBs, pero que son muy evidentes cuando estamos trabajando en aplicaciones de radiofrecuencia. Vimos los efectos del dieléctrico muy rápidamente. Ahora, pues nosotros sabemos que existen también efectos que ocurren en el conductor. El efecto básico que debemos saber todos los que trabajamos en el rango de microondas es el efecto piel, que me dice que las señales, que los campos eléctricos y magnéticos hacen que se confine la corriente del conductor en la superficie de este. Aquí vemos, por ejemplo, qué pasa cuando yo tengo una corriente fluyendo en una línea de microcinta. Aquí está, tengo la corriente fluyendo en una línea de microcinta. Bajas frecuencias, frecuencias medias. Vemos que ya la corriente, que antes estaba completamente rojo, aquí vemos que que se va abriendo un puntito aquí. La corriente va cada vez confinándose a la superficie. La teoría me dice que la resistencia va a disminuir, va a aumentar conforme la corriente se va confinando en la superficie. Y nosotros experimentalmente vemos que esa resistencia aumenta aún más debido a la rugosidad superficial que presentan los conductores. Esa rugosidad se debe a que nosotros intencionalmente hacemos que la superficie del conductor presente defectos que permita adherirse a el laminado eléctrico. Aquí vemos algunas fotografías de perfiles superficiales. Bueno, vemos la rugosidad de diferentes cobres. Y aquí vemos algunas fotografías. Bueno, esta es la fotografía de una microcinta donde yo veo pues, que esto que veo superficialmente no es que sea un defecto. Esto fue agregado intencionalmente para poder adherir de manera correcta los conductores a los dieléctricos. Y vemos pues, que dependiendo de qué tanta rugosidad tenga, va a ser la resistencia. La resistencia va a ser mayor, la atenuación va a ser mayor también, mientras más rugoso sea, pero si yo no agrego rugosidad, pues los metales se me van a desprender. Es un compromiso entre qué tanta atenuación acepto y qué tanta resistencia al pelado existe también para el conductor. La sección transversal también es importante cuando estamos diseñando un PCB. Si yo mando a un fabricante para hacer mi circuito, pues dependiendo del fabricante, estos son 4 fabricantes diferentes en las que mandamos a hacer un diseño, y vemos que el perfil que tenía nuestra línea pues fue diferente. Cuando nosotros hacíamos nuestras simulaciones, pues no coincidían con nuestros cálculos
lo que estábamos midiendo experimentalmente, y esto se debe pues, a que no estábamos considerando pues, que nuestra línea no era perfecta debido a que el grabado que hacía el taller en el que lo habíamos mandado, el laboratorio en el que lo habíamos mandado, pues no es perfecto. Es importantísimo hacer la sección transversal de un PCB antes de mandarlo a producción. Ya vamos terminando, ya sé que es casi hora de comer también allá en Ensenada. Esta es la sección transversal de un PCB. Esto es, digamos, un diseño que hizo uno de mis estudiantes. Tuvo que definir la impedancia que iba a tener cada una de las interconexiones que iban a estar dentro de este sándwich de interconexiones y pues definió, bueno, pues voy a hacer, el núcleo lo necesito con 2 capas de tejido de estilo 1035. El estilo me dice qué tan separadas están las fibras. ¿Qué tanto contenido de resina voy a tener para que alcance cierta permitividad? ¿Cuánto va a ser el espesor que va a determinar qué tan anchas van a ser mis líneas para que den 50 ohms? ¿Cuál va a ser la rugosidad superficial de cada uno de los metales? ¿Cuál va a ser la separación entre los planos de tierra? ¿Cuál va a ser? Etcétera. Todo esto es lo primero que tengo que hacer antes de hacer el patrón geométrico al que estamos acostumbrados a diseñar cuando solamente trabajamos con 2 caras. Luego que mandamos a fabricar, pues es importantísimo que veamos, esta es una foto de nuestro laboratorio, aquí medimos con micropuntas, necesitamos un microscopio para, bueno, aquí en CICESE tienen un sistema muy avanzado, tanto para medir con puntas como con interfaces coaxiales. Seguramente esto ustedes lo han visto, ya si llevaron clase con el doctor Apolinar. Estas pruebas son esenciales, tanto a nivel académico como a nivel industrial. Saber manejar este equipo es vital si estamos en una compañía que hace interfaces para semiconductores, PCBs o empaquetados. Aquí, por ejemplo, este aparato se llama VNA, mide la función de transferencia. Aquí aplicamos la señal. Aquí la recuperamos, entonces el aparato calcula la función de transferencia de transmisión y reflexión en cada una de las terminaciones de la línea. Podemos utilizar interfaces coaxiales. Aquí tenemos la interfaz coaxial también, que puede ser, en este caso es transversal a la tarjeta. Noten que el conector va a salir transversal y aquí es en el borde. Tenemos también formas de medir con la estructura de pruebas universal, esta de Anritsu. Esta es para hacer los prototipos iniciales, o ya muy específico con estas puntas tipo plancha, yo le llamo. Estas puntas fueron desarrolladas por Intel. Permiten que nosotros pongamos puntas de prueba sin necesidad de utilizar un microscopio. Esto básicamente levanto estas cajas metálicas y noten que aquí abajo existen 4 puntitos que permiten llevar a cabo la alineación de las puntas para que exactamente coincidan a donde yo quiero aplicar la señal. Todas estas alternativas son las que se utilizan para medir la respuesta de las interconexiones en PCB, tanto a nivel académico como a nivel industrial. Bueno, esta es mi conclusión. Estuvo muy a la carrera mi presentación, pero espero que se haya entendido algo. Es importante que ustedes noten al menos que existen todos estos efectos, que ya no es válido que nosotros simplemente diseñemos nuestro layout, lo mandemos a fabricar como estábamos acostumbrados cuando trabajamos hasta algunos megahertz. Ahora, entrando al rango de las microondas, arriba de 300 megahertz, pues es necesario considerar todos estos efectos. Muchas gracias por su atención.